¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Esta noche, de nueva cuenta y por cuarto día consecutivo, nos vamos a dedicar a Bolivia. Porque, aunque usted no lo crea, no es oficial todavía. No hay nada oficial todavía. Y una vez más, Evo Morales, el presidente, se adelanta a afirmar que ganó, que ha ganado, y lo ha venido haciendo pues prácticamente desde el lunes, ¿no?, de esta misma semana. Sí es cierto, la matemática no falla, la matemática es exacta, las sumas, las restas, los porcentajes. Es cierto, la matemática podría estar diciendo que Evo Morales es el virtual ganador, pero no es oficial, aún no lo es. Sin embargo, ya cuando nos ponemos a pensar un poco más acerca de la matemática, lejos del fraude hay cálculos que no cuadran. Por ejemplo, el referendo del 21F, en donde el soberano dijo no a una reelección de Evo Morales, con poco más de 5 millones de personas en el universo de electores que participaron en esta. Y cuando empieza usted a ver los números y le resta esos nos a la votación de esta elección, empieza a ver que no hace sentido el número de votantes que ahora lo apoyaron cuando le habían dicho el 21F que no querían que fuera una reelección. Y entonces empieza uno a hacer el análisis matemático y como que las cosas se complican más de lo que ya están. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ya el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, oficialice que no hay segunda vuelta y que Evo Morales es el ganador en primera vuelta para su reelección? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo más se va a complicar Bolivia? Y, por fin, ¿aceptará el gobierno de Evo Morales o no que sea la OEA la que haga todo un análisis técnico vinculante en el que si se determina que hubo errores, que hubo fraude, que se tiene que repetir la elección o ir a una segunda vuelta, lo va a asumir? Si el gobierno los invitó a participar de una revisión, efectivamente, pero el gobierno no ha respondido si aceptan que el resultado de esa revisión de la OEA sea vinculante. Tienen que responder en algún momento, ¿no? Digo yo. Es más, tal vez esta misma noche me lo responda el canciller boliviano, porque se lo voy a preguntar. Por lo pronto vamos con la reacción de ambas partes, aquí en Conclusiones en este programa especial. Vamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUELEX Vol 4. CONCLUELEX Vol 4. ELEX, elecciones, Bolivia, cuarto día consecutivo de conclusiones, dándole seguimiento y cobertura a las elecciones, convulsionadas elecciones, dudosas elecciones allá en Bolivia. Sus comentarios con esta etiqueta, CONCLUELEX Vol 4, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Le hablaba yo de la aritmética, ¿no? La matemática. No falla, es que no falla. A menos que se le haga fallar. Ojo. Por lo pronto, la aritmética oficial indica que en Bolivia no habrá segunda vuelta en las elecciones generales. Según el cómputo global provisional del órgano electoral plurinacional, hay un 99,99% de las actas computadas. 99,99. Con ese número, el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, obtiene el 47,07% de los votos. Y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, el 36,51%. Matemática. Si restamos la diferencia entre el primero y el segundo, nos encontramos que Morales tiene una favorable ventaja sobre Mesa de 10,56%. 10,56. Ínfimo, ¿no? Ínfimo, 56.56. ¿Qué significa esto? Bueno, la ley electoral de Bolivia establece que no se va a una segunda vuelta cuando el primer candidato obtiene
50 más 1 o más del 40% de los votos y alcanza una diferencia con el segundo candidato superior al 10% de los votos escrutados. En este caso sería 0.56 más. Aclaramos, y le quiero dejar bien, valga la redundancia, clarito, que estamos reportando datos que todavía son provisionales. Son provisionales, no son oficiales. Tampoco es oficial el que haya ganado Evo Morales, aunque él así lo diga casi todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque el órgano electoral aún no ha proclamado ganador alguno. Y esas son las reglas del juego. Al menos esa es una de las reglas del juego. Aunque, le digo, Evo Morales ya se autoproclamó ganador, ya lo ha venido haciendo, ¿no? Lo hizo en el medio de lo que fuera, de denuncias de fraude electoral, ¿no? Y de declaraciones de la OEA y de la Unión Europea y de la oposición, en fin. En este sentido, su oponente Carlos Mesa habla de fraude gigantesco y adelantó, ya lo había hecho aquí en conclusiones, que no reconocerá esta victoria de Morales. Los cuestionamientos, sin embargo, no llegan solo desde la oposición. Como le decía, la Unión Europea también llamó a una segunda vuelta para restablecer la confianza en los resultados. La OEA ha denunciado irregularidades. El informe preliminar de la MOE, de la misión de observación de la OEA, identificó falencias importantes en el proceso, aludiendo sobre todo a una inesperada interrupción en la transmisión de los resultados preliminares. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dijo esto, escuche. Hemos señalado que los informes de la misión de observación electoral son absolutamente vinculantes para la Secretaría General y en su integridad. En ese sentido, es claro que la misión de observación electoral se ha expresado respecto a permitir que el pueblo decida en una segunda vuelta, señalando que esta es la salida más democrática y que es positivo que la Constitución boliviana cuente con esta figura, que debe tomarse como una oportunidad para evitar conflictividad política y conflictividad social. Uno de los epicentros de esta crisis está en Santa Cruz, donde durante todo el día se han celebrado manifestaciones contra Morales. Allá está nuestro enviado especial Gustavo Valdés con el reporte. Ponga atención. Termina el segundo día de cierre total de Santa Cruz de la Sierra aquí en Bolivia, con la promesa de que no se reanudarán la actividad económica en esta ciudad y en otras partes del país hasta que el presidente Evo Morales reconozca que es necesaria una segunda vuelta electoral. Ese es el mensaje de las miles de personas que se dieron cita en este lugar para continuar ese llamado, decir que ellos no van a aceptar lo que ellos ven como un fraude electoral. Y yo platiqué con el presidente del Comité por Santa Cruz, quien es el que ha estado encabezando este movimiento cívico, que dice que tienen la paciencia para forzar al gobierno a que cambie. Este es el movimiento del pueblo y lo que hacemos es obedecer lo que ellos quieren. En ese sentido, si ellos deciden levantar, cuando ellos vean, ellos lo van a pedir, no van a hacer de nosotros. Los empresarios, los agricultores han dado pleno respaldo, que prefieren perder plata, pero no estarse en democracia. Y esa es la unidad que tenemos ahora los cruceños. Lo significativo de esta reunión esta noche es de que la gente salió de sus casas. ¿Por qué? Porque durante todo el día recorrimos la ciudad, las calles estaban cerradas, la gente estaba pacíficamente ya sea guardando el cierre de las calles o en sus casas. Esta es la primera agrupación masiva que hemos visto. En su mayoría son jóvenes, muchos de ellos mujeres, los principales blancos de los ataques del presidente Evo Morales, que dice que estos jóvenes o están bajo influencias externas o simplemente no conocen bien la historia de su país, no recuerdan una Bolivia antes de que él llegara al poder y que por eso no tienen el conocimiento para conocer lo que él dice son los cambios que ha hecho y por qué es necesario continuar. Aquí simplemente nos dicen que ellos quieren que se continúe, que se haga un cambio de gobierno, que se respete la voluntad de la ciudad. No solamente Santa Cruz, una ciudad de más de 2 millones estuvo paralizada. Hubo plantones como este en varias partes del país y como lo dicen, tienen la paciencia para mantenerlos hasta que se reconozca que es necesaria una segunda vuelta. Y quiero agregar algo muy importante acerca de estos jóvenes. Estos jóvenes también fueron acusados
por parte del oficialismo de estar ahí en esas protestas o manifestaciones a cambio de grados, ¿no? De que sus maestros les dieran grados o de pagos. Los jóvenes respondieron contundentemente que ni grados ni pagos, que estaban ahí por propia voluntad, y así lo manifestaron durante todo el día de hoy. Hubo una importantísima concentración en La Paz, cerca de donde están las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Pacífica, y ahí estaban todos estos jóvenes con carteles y a viva voz diciendo que ni pagos ni grados, que estaban ahí para defender la democracia. Estas son las acusaciones que vienen de parte del oficialismo. La respuesta de estos estudiantes que se encuentran incluso esta noche, muchos de ellos agrupados en diferentes puntos, manifestándose y resistiendo que parece ya un inevitable resultado que se oficializará por parte del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, con una ventaja de 0.56 nada más, alcanzar el 10%, 0.56 extra de Evo Morales. ¿Qué dice la oposición? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se va a hacer? Ya sabíamos, Carlos Mesa, el opositor, me había dicho, y expresidente, por supuesto, me había dicho aquí en este programa, no voy a reconocer el resultado, no vamos a reconocer el resultado porque hubo fraude y aquí lo que tiene que haber es una segunda vuelta. ¿Se sostiene en esto? ¿Ese es el siguiente paso a seguir? Voy a preguntárselo, es mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, expresidente y exvicepresidente de Bolivia. Don Carlos Mesa, buenas noches. Ahí está, pues lo que ya parece inminente, un triunfo, virtual triunfo de Evo Morales, de acuerdo a lo que hay en los resultados del órgano electoral. La matemática ya no da para que alcance usted a bajarle ese 10.56%. Sin embargo, no es oficial todavía. Me había dicho la vez pasada, don Carlos, no vamos a reconocer este resultado, Fernando. No lo vamos a reconocer porque hay un fraude gigantesco, y apoyado, le decía yo, también por lo que ha dicho la Organización de Estados Americanos, hoy también la Unión Europea. ¿Se sostienen en esto, don Carlos Mesa? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso como oposición? ¿Qué me dice? Muy buenas noches, Fernando. Quiero comenzar diciendo que el resultado al 99.99% ni es una sorpresa ni es algo que no esperáramos. Lo esperábamos porque el desarrollo de esta manipulación lleva varios días. Comenzó con la suspensión del TREP en el mismo día de la elección, domingo en la noche. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el fraude se está consumando. No podremos tener resultados oficiales hasta dentro de unos días, porque tienen que repetirse 4 mesas en el departamento del Beni, lo cual es irrelevante. El fraude está ratificado, lo has dicho tú, la OEA ha marcado la necesidad de una segunda vuelta, además de denunciar irregularidades sin límite, y la Unión Europea ha insistido también en la misma concepción de pedir una segunda vuelta electoral. Pero lo importante aquí es lo que nosotros queremos ratificar hoy con categoría y con claridad. No reconocemos un resultado manipulado y fraudulento. Hoy día hemos presentado pruebas por una manipulación de más de 109,000 votos, cuando la diferencia de ese 0.56 al que hace referencia suma menos de 35,000 votos. Con solo las pruebas que nosotros hemos presentado de más de 950 actas demuestran que ese resultado de 0.56 no se sostiene, pero además la manipulación ha sido mucho mayor y no creemos que se trate solamente del 0.56, sino de varios puntos, como lo plantearon claramente las presentaciones de conteo rápido que hicieron 2 empresas independientes. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es mantener en pie las movilizaciones activas en las 9 capitales del departamento, movilizaciones democráticas y pacíficas que están siendo planteadas en provocación, por ejemplo, lo que está viviéndose ahora en Cochabamba, con la presencia de cocaleros que se han trasladado de la zona del Chapare a la ciudad para generar provocación a la movilización del pueblo boliviano, que está expresándose en los 9 departamentos, en defensa de la democracia, y esto no va a cejar hasta tanto el gobierno no reconozca el fraude y no plantee la realización de una segunda vuelta. Muy importante, muy interesante hacer esta predicción hacia el futuro, don Carlos Mesa,
por muchos síntomas que hemos visto, ¿no?, a lo largo de todos estos años, y partiendo simple y sencillamente desde el 21 de febrero, ¿no?, con un referendo que se organiza por parte del propio oficialismo y que no se respeta, y que después se recurre a una declaración de que se trata de un derecho humano, por cambios a la Constitución, por muchos síntomas que indican la necesidad o la necedad de permanecer en el poder, este aparato de gobierno. Y le digo, la proyección al futuro en este contexto, pues pareciera que va a ser lo mismo. Es decir, Evo Morales no va a ceder, el aparato de gobierno no va a ceder, no aceptarán una segunda vuelta, se los diga la OEA, se los diga la Unión Europea o se los diga el mundo. Lo hemos visto en otras latitudes, con otras exigencias, similares o no. Venezuela, Capriles, Maduro, esa elección. Lo vemos en Nicaragua con Ortega. Lo hemos visto en otras latitudes. ¿Por qué pensar que esta postura y esta estrategia va a dar un resultado cuando en otras latitudes no la ha dado, incluso llegando a extremos tan graves como los de Venezuela? Primero, una precisión fundamental, Fernando. Este resultado que pretende imponer Evo Morales corta a cuchillo lo que ya se venía viendo y lo que nosotros hemos denunciado, aún asumiendo que se trataba de una candidatura ilegítima para no permitir la renovación del poder per se. Pero este resultado rompe toda legitimidad de un eventual gobierno de Evo Morales. A partir de este momento, el conjunto del pueblo boliviano, en una mayoría abrumadora, se da cuenta de que sería un presidente ilegítimo si se posesionara el 22 de enero del 2020. Nosotros no tenemos otro camino que la resistencia democrática, la resistencia pacífica y la movilización del pueblo que se exprese masivamente para buscar esta situación que es transformar la democracia boliviana a través de una segunda vuelta. No podemos garantizar que eso vaya a ocurrir. Lo que vamos a hacer es luchar día a día para mantener en vilo y para mantener en tensión y en electricidad, para ponerlo metafóricamente, a todo el pueblo de Bolivia en la defensa democrática de un derecho. Ese es el camino que podemos seguir. No tenemos la confrontación como elemento clave, ni creemos que la violencia y la sangre sean el resultado que hay que buscar. Pero no vamos a cejar un instante hasta que esta situación cambie, aún asumiendo los riesgos que esto representa. Don Carlos, permítame marcar una pausa, regresar y seguir conversando con usted. Estoy hablando con Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana. Hasta este momento, ya lo hablamos, no reconocen el resultado y pues exigen una segunda vuelta. Se mantienen en lo mismo. Y en este programa también estaré hablando con la contraparte. Más adelante, Diego Pari, el canciller de Bolivia, desde Washington, me estará acompañando para tocar estos mismos puntos. Claro, desde el otro lado de la moneda, ¿no? Ya verán. Ahora, muy bien recuerda, la diferencia era de 42.000. Ahora la diferencia es 646.000. 8.180. Ya, 40.000 bajaremos con 600.000. Ganamos las elecciones. Entonces, refrescando la memoria, pues que nuestro proceso ha continuado, porque estamos con la verdad, por la patria, por Bolivia, por las nuevas generaciones. Esa es nuestra gran ventaja. Eso lo acaba de decir el presidente Evo Morales a Bolivia TV en una entrevista que justo hace unos minutos estaba concediendo. Estoy con Carlos Mesa, el candidato por Comunidad Ciudadana, expresidente y exvicepresidente de Bolivia. Yo le preguntaba ayer al expresidente Quiroga, porque aquí hay una incidencia muy importante también en el ámbito legislativo, señor Mesa. Hubo también elecciones. ¿Por qué se está buscando una segunda vuelta y no repetir la elección?
viendo hacia el futuro, en el caso de que llegara a darse una segunda vuelta, también habría un impacto en el legislativo y aún en el tema de balance de poderes sería también muy importante. ¿Por qué solamente pide la oposición una segunda vuelta y no pide una nueva elección? Empezaré por decir, Fernando, que la única compañía que tiene el presidente Morales es su apego al poder, que no nos diga la historia de piratas de que tiene la verdad y de que tiene a Bolivia y que tiene a la patria, porque si las tuviera hubiera respetado este proceso electoral. Con relación a la pregunta, nosotros hemos creado el día de ayer la Coordinadora de Defensa de la Democracia, que integra a todos los partidos políticos de oposición, a los comités cívicos, al Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, a las bancadas de oposición, tanto las que están vigentes hoy día, que todavía el Congreso funciona, como las que hemos recibido la elección, a pesar de que efectivamente, como tú dices, se reduce también la representación del núcleo parlamentario que tenemos. Nosotros no queremos ir al juego de que una nueva elección implique una prórroga en el gobierno de Evo Morales, porque dirá que tiene que nombrarse un nuevo Tribunal Supremo Electoral y eso demanda un tiempo y unos meses más, y ya estamos hartos y cansados de promesas que no se cumplen, de 21 de febrero que se burla, y por lo tanto lo concreto aquí es muy claro, porque se lo decimos al presidente. Aquí nadie está discutiendo el primero o el segundo lugar. Lo que nosotros estamos exigiendo es el derecho democrático que se nos ha burlado y que se pretende robarnos de una segunda vuelta. Y la respuesta es muy clara, porque conocemos al gobierno, porque sabemos de sus maniobras y porque queremos un resultado expeditivo en el tiempo adecuado para que la transmisión de mando se produzca el 22 de enero del 2020. Le están acusando a la oposición desde el frente del presidente Evo Morales y de su gobierno de estar intentando un golpe de Estado. Lo ha dicho ya varias veces. ¿Qué le responde usted a estos señalamientos en vistas de que, bueno, pudiera radicalizarse la postura e incluso llevarlo a un plano judicial? Primero, Fernando, debe ser la 15ª vez en los últimos años que cada vez que hay una pequeña, mediana o gran crisis, Morales hace apelación a un supuesto intento de golpe de Estado. Él, que ha convertido a las Fuerzas Armadas de Bolivia en una especie de un brazo armado del partido político del MAS, haciéndolos repetir consignas de manera vergonzosa y haciéndolos plantear los postulados político-ideológicos del MAS a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos estar nosotros en esa posibilidad si no tenemos ningún tipo de poder objetivo, de armas, ni de vínculo alguno con las Fuerzas Armadas, ni una intención, ni una filosofía que no sea otra que la democracia? Decir, Fernando, que quien vulnera la democracia, y lo voy a poner en claro, el presidente Evo Morales, que es el jefe del Poder Ejecutivo de Bolivia, está de manera ilegal usurpando funciones de poderes que no le pertenecen. Me refiero al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Electoral. Él concentra ilegalmente los 4 poderes del Estado. Eso, en cualquier manual que se refiera a filosofía política, se llama golpe de Estado. Quien usurpa funciones que no le competen está vulnerando al Estado de Derecho y la Constitución. Quien lleva adelante un golpe de Estado, de hecho, es el presidente Morales. Hay quienes se preocupan en el reflejo de lo ocurrido en aquellas elecciones entre Capriles y Maduro en Venezuela, de no dar el paso correcto, de encontrar tal vez, por cuidar las formas, por evitar acusaciones, que sean declaraciones tibias, don Carlos, que para muchos bolivianos no queda claro cuál es la estrategia a seguir, en este movimiento, seguir en las calles, pero haciendo qué, pidiendo qué, ejerciendo qué tipo de presión. Hay quienes no están claros. Hay quienes piensan que se está haciendo tibio porque se está jugando una elección presidencial. ¿Qué le responde a aquellos que sienten que sus declaraciones son un tanto tibias y no son tan contundentes como tal vez ellos lo esperaban? Si la pretensión de quienes consideran que nuestras declaraciones no son lo suficientemente fuertes tiene que ver con un levantamiento popular, tiene que ver con un desconocimiento del Estado de Derecho, con una resistencia que se plantee por la vía de la violencia, quedo en una lógica que no puedo compartir. La lógica que yo comparto es la lógica de la lucha democrática, pacífica y fuerte con la participación de la gente en la calle. La lógica que nosotros tenemos es desconocemos el resultado de la elección. La lógica es acusamos de fraude al gobierno del presidente Morales. La lógica es convocamos al pueblo boliviano a mantenerse movilizado y hacerlo permanentemente.
No puedo dar un paso más adelante porque estaría vulnerando los principios esenciales en los que yo creo. Vamos a derrotar democráticamente a quien está ilegítimamente tratando de violar la democracia. Parece una contradicción, pero en los hechos nadie puede invitar a un baño de sangre para conseguir un resultado que es la legitimidad de un proceso democrático que debe ser reconocido con el apoyo de la comunidad internacional. El soberano escucha y muchas veces toma sus decisiones independientemente de la convocatoria. Pero Carlos Mesa, el candidato por Comunidad Ciudadana, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar en la búsqueda de esta justicia electoral frente a lo que califican como un fraude gigantesco? ¿Hasta dónde Carlos Mesa está dispuesto a llegar? Estoy dispuesto a llegar hasta el momento en que se plantee la realización de una segunda vuelta. Eso quiere decir estar junto a la gente, lado a lado con ellos, como he estado hace un par de días y lo volveré a hacer en las manifestaciones gigantescas que tenemos en las diferentes ciudades del país, en diferentes puntos de Bolivia, estableciendo una lógica que tiene que ver con, de lo jurídico se tiene que pasar a una respuesta política. Una respuesta política implica el reconocimiento de que la segunda vuelta es un imperativo, más allá de la consideración legal, que es impecable y que es incuestionable. Pero el paso de la base jurídica, la evidencia del fraude que acabamos de demostrar en la tarde de hoy, con solo el ejemplo de 109,000 votos que, de ser evidentemente anulados como objetivamente debieran serlo, quedarían eliminadas las diferencias de ese 0.54% que hace el 10.54 de la teórica diferencia entre el MAS y nosotros para evitar la segunda vuelta. Esto es el punto de vista jurídico de partida. La negociación política tiene que plantearse a partir de una decisión. Negociar, nosotros no. Exigir políticamente una respuesta sensata del gobierno, sí. Pues ahí están las palabras de Carlos Mesa en la reacción a lo que ya parece un anuncio inminente, tal vez en los próximos días, cuando hay un 99.99% de las actas escrutadas. Carlos Mesa es el candidato por Comunidad Ciudadana, desconocen el resultado, convoca a seguir en las calles, en movimiento, en movilidad, pacíficamente, ejerciendo presión hasta que se logre ir a una segunda vuelta, que ha sido respaldado, quiero subrayarlo de nueva cuenta, por la misma Organización de Estados Americanos y también por la Unión Europea. Don Carlos Mesa, mil gracias por estar aquí. Estamos en contacto y, por supuesto, y creo que le interesará escuchar la contraparte que ya tengo en un momento aquí en el programa. Muchas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana. Bien, como le dije, voy a hablar al regresar con Diego Pari. Diego Pari es el canciller de Bolivia, que estuvo precisamente en Washington en esta sesión extraordinaria de la OEA. Ahí está en pantalla. Hablamos con él. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Qué dice el presidente Evo Morales? ¿Cederán, no cederán? ¿Qué piensan de una segunda vuelta? Regreso con él entonces. Gracias por todos sus comentarios, muchos comentarios en las dos redes, en Twitter, @soyfdelrincón, ahora mismo los estoy leyendo, @soyfdelrincón. Por supuesto, trato de tomar la idea general para llevarla también a mi charla con mis invitados. Y en Instagram me han mandado muchos videos, muchas fotografías, muchas opiniones. Gracias también. Instagram es F del Rincón. F del Rincón es mi cuenta en Instagram. La etiqueta ConcluElexBol4. ConcluElexBol4. Ya ven. Estamos de vuelta, le doy la bienvenida a Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien se encuentra en la ciudad de Washington, allá en nuestros estudios. Canciller, gracias, buenas noches, bienvenido. Fernando, un gusto, pues un placer estar en el canal. Gracias, el placer es nuestro, de verdad le digo que tengamos una voz del oficialismo, es muy importante. Fraude descarado es lo que acusa la oposición. Desde su frente, y lo ha dicho así en la sesión extraordinaria de la OEA, es imposible que haya existido un fraude en estas elecciones. Yo le pregunto, y usted estará de acuerdo conmigo, lo que se dice se tiene que probar, de parte y parte. ¿Ustedes están dispuestos a que la OEA haga precisamente esa revisión con todo lo que implica hacer la misma y que sea vinculante el resultado si se descubre que hubo de alguna forma fraude o incumplimiento en la transparencia y en los valores democráticos de una elección? ¿Estarían dispuestos a repetirla o ir a una segunda vuelta?
Fernando, el día de hoy hemos explicado ampliamente en la Organización de los Estados Americanos cuál es el procedimiento que Bolivia tiene para realizar las elecciones y para realizar el conteo correspondiente. No existe la posibilidad de poder hacer un fraude, de manipular los datos o de poder falsificar los datos. Cada una de las mesas electorales, cada una de las actas en las mesas electorales se elaboran con participación de los diferentes actores. Los delegados de los partidos políticos, los jurados electorales firman, rubrican y ponen la huella digital a cada una de las actas. Se habla de un fraude gigantesco. No existe tal fraude gigantesco. Se tiene que probar. Hasta este momento han pasado ya más de 3 días desde el día en que se han desarrollado las elecciones. Carlos Mesa no ha presentado absolutamente ninguna prueba que verifique este fraude gigantesco. Lo que hay en este momento es una derrota gigantesca del candidato Carlos Mesa, que no lo quiere aceptar. Más allá de aceptar su derrota, está convocando a la movilización, está convocando a la toma de instituciones, a la quema de los tribunales departamentales electorales, a la quema de las actas electorales. Ese no es el camino. El camino es justamente el conteo de los votos, a que el Tribunal Supremo Electoral concluya con el conteo de los votos, y estamos abiertos a que la OEA, las Naciones Unidas, los organismos internacionales puedan verificar este conteo. Puedan verificar este conteo. Están abiertos a eso, pero no respondió mi pregunta. Que este resultado o la conclusión a la que llegue cualquiera de estos organismos sea vinculante. ¿Están dispuestos a eso? Nosotros hemos invitado a la Organización de los Estados Americanos a hacer una auditoría al cómputo final de las elecciones generales del 20 de octubre. La institución que declara quién es el ganador de una elección, quién ha logrado los resultados para ejercer la próxima presidencia, es el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la Constitución boliviana. Hemos invitado a la OEA y a todos los organismos internacionales a verificar si es posible y si lo consideran necesario, una a una las actas, y el gobierno nacional, el presidente Evo Morales, respetará justamente esta verificación. Respetará la verificación, pero ¿la haría vinculante o no? A ver, se lo voy a decir en otras palabras. Si la OEA dice, hubo una falla, aquí hay 100 y tantos mil votos o 200 y tantos mil votos o los que sean, que no corresponden al partido más, esto no le da el 10% de diferencia. ¿Ustedes asumen, respetan y repiten o van a una segunda vuelta? ¿Están dispuestos a eso o no? Nosotros estamos plenamente dispuestos a respetar los resultados que dicte el Tribunal Supremo Electoral. Y si la verificación encuentra fallas, encuentra dificultades, nosotros reconoceremos y respetaremos justamente el resultado de la auditoría que se vaya a elaborar. Bien, decía usted que no había pruebas presentadas por parte de la oposición hoy. Carlos Alarcón, usted sabe quién es, abogado y candidato, además, presentó 2 variables importantes. En un registro de 44 votos y una acta fotografiada para la transmisión preliminar de resultados, el número se reduce a 44, de 44 a 39. Esto en el caso de Carlos Mesa, es decir, le estarían robando una cierta cantidad de votos en el cómputo final. Y en otra segunda variable se mantienen los 57 votos de Carlos Mesa, pero al MAS se le aumentan 104 en el acta del cómputo final. En este informe que presenta a Carlos Alarcón, hace la aclaración de que esto es solamente una pequeña muestra de lo que se pudo hacer el día de hoy. Tienen en duda 109.277 votos. Puede ser una denuncia interesante. La descartan y dicen, no, esto no es así. La auditoría determinará, Fernando, dónde hay temas que pueden ser observados, dónde hay actas que no son las correctas. Pero además, son 3 pruebas que se han presentado el día de hoy. Y el candidato Carlos Mesa nos dice, es un gigantesco fraude. ¿Dónde está el gigantesco fraude? Estamos nosotros abiertos a que se verifique una a una las actas. Y si hay errores, si hay observaciones, que las presenten.
nosotros hemos abierto toda la información, todo el sistema de conteo a los países que así lo han solicitado, a los organismos internacionales, a las misiones de observación internacional. Nosotros como gobierno los hemos invitado a asistir, a participar y a revisar cada una de las actas juntamente con el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Toda la información está disponible para que la población boliviana, los organismos internacionales, la ciudadanía lo pueda revisar y pues si hay observaciones que los hagan conocer a las autoridades jurisdiccionales competentes. Voy a marcar una pausa. Le voy a dar al regresar los elementos, canciller, para entender el por qué no solamente la oposición, sino también otros organismos y muchos bolivianos piensan que hay un gigantesco fraude que no necesariamente se llevó a cabo en la elección, sino que viene desde antes. Usted me dirá, y se lo voy a pedir de favor, que haga el ejercicio de ponerse en la contraparte. Y si el MAS y el presidente Evo Morales llegara a unas elecciones con las condiciones que le daré, me dice si las aceptarían, para entender entonces la perspectiva de aquellos que hoy no están de acuerdo con el resultado que hasta ahora conocemos. Regreso con el canciller de Bolivia, Diego Pari, desde Washington. Él no gana, después se pasa por encima de esto y estoy de vuelta con Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en esto que le pediré sea un ejercicio que es muy importante, ministro. Supongamos por este momento que ustedes son la oposición, supongamos. Y hay un gobierno que entonces decide llevar a cabo un referendo, no haría. Eso es lo que dice. Pero cuando llega ese referendo y él no gana, después se pasa por encima de esto y se busca entonces que se califique por parte de otro ente y se diga que se trata de un derecho humano. Después se escucha un tema acerca del crecimiento en el padrón electoral desde 2005, de acuerdo a la diputada Jimena Costa de Unidad Nacional, donde dice, este padrón ha crecido en un 190% para la elección de 2019. Dice que no tiene correlación con el crecimiento demográfico. Después viene esa elección y en esa elección hay una suspensión de la transmisión de resultados preliminares y después de 20 horas sale favorecido el candidato del oficialismo, el que está en contra de ustedes. Después de eso, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral renuncia porque dice que esa decisión de suspender la información fue desatinada y que por eso él decide hacerse a un lado. Debido a este contexto, la OEA dice que lo mejor es entonces llevar a cabo una segunda vuelta. Además, por si eso fuera poco, hablan de que los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad fueron constatados que algunos o varios de ellos fueron vulnerados en distintas causas a lo largo del proceso electoral. Todo esto lo lleva a usted a una elección. Si usted fuera oposición, ¿la aceptaría? ¿Aceptaría los resultados? ¿Me diría usted que como oposición ha sido todo lo suficientemente transparente? ¿O quisiera que se aclararan las cosas? Fernando, cada uno de los temas han sido perfectamente aclarados. Solamente tomo dos ejemplos. El tema del referéndum, se ha cumplido el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, no se ha modificado. El segundo elemento, usted hace referencia a la renuncia justamente del vocal Costas. El vocal Costas ha dicho que está en desacuerdo con una decisión que en cierto momento se ha tomado en relación al TREP, que es el sistema de transmisión rápida de resultados. Sin embargo, el vocal Costas en ningún momento ha afirmado que hay un fraude. Además lo ha negado, lo ha dicho públicamente en los diferentes medios de comunicación, que él ha verificado, él asegura que no hay fraude. Entonces creo que está claramente verificada la información
los procesos que se están siguiendo son los correctos. En este momento se han puesto a disposición todos los elementos para que se pueda verificar las elecciones, el voto de la gente. Cada una de las actas están abiertas a todo el público, a todas las personas, sean de oposición, de oficialismo, para que puedan ser verificadas. Creo que tenemos transparencia, el proceso está siendo acompañado por diferentes observadores internacionales. La OEA, si bien ha hecho ciertas recomendaciones, nosotros recogemos las recomendaciones y le estamos pidiendo a la misma OEA que sea quien realice la auditoría a todo el proceso de cómputo del voto oficial. Pues al final de la decisión es el pueblo quien tiene que definir quién va a ser su próximo presidente. Ya se ha demostrado claramente con los resultados publicados el día de hoy al 99.99%, un resultado que ya es invariable, que hay una diferencia no de un punto, no de 2 puntos, no de 3 puntos, Fernando. Hay una diferencia de 10.56 puntos de diferencia entre el primer candidato y el segundo candidato. Una diferencia clara, hay un ganador claro. Es el presidente Evo Morales Ayma. Son cerca de 650.000 votos. Es la votación con la que había ganado Gonzalo Sánchez de Lozada con su vicepresidente Carlos Mesa en el año 2002. Ganó con un 22% frente al 21% del presidente Morales en ese momento. Esos 650.000 votos le hicieron ganar justamente a Carlos Mesa. Ahora no es con lo que está ganando Evo Morales, es la diferencia que existe entre el primero y el segundo. Pero además, claramente se ha demostrado que en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hay una amplia diferencia entre ambos partidos políticos. Creo que el respaldo popular, el voto del pueblo está claramente definido. Y según la Constitución boliviana, el Tribunal Supremo Electoral es la instancia que define cuál es el resultado de las elecciones, cuál es el resultado de la votación, y es la instancia que define si existe o no existe segunda vuelta. Es la instancia constitucional de Bolivia que tiene la atribución para definir cuál es el resultado de las elecciones. Bajo alegaciones de que el Tribunal Supremo Electoral, a final de cuentas, tiene una tendencia oficialista, podríamos entrar en muchos recovecos. Me tengo que ir, me queda muy poco tiempo. Yo nada más le digo algo, canciller, que aún no entiendo, y creo que la vida no me va a alcanzar para entenderlo. ¿Por qué un gobierno convoca a un referendo en el que se está preguntando lo que hoy está ocurriendo? Si se modificó o no el artículo, esa es historia aparte, pero se le preguntó a los bolivianos, ¿quieren o no que el presidente Morales busque una reelección? Y la gente dijo no, y de todas formas la buscó. Nunca entenderé por qué hacen eso. Mejor no lo hagan. Mejor no hagan un referendo. Y lo mismo pasó en Colombia, ¿eh? No le estoy diciendo que solamente en Bolivia ocurre. Lo mismo pasó en Colombia con el tema del proceso de paz. ¿Por qué los gobiernos piden opinión y cuando les responden no les hacen caso? Esa es mi pregunta final. No para usted, se la dejo ahí al aire para que la reflexione y la reflexione entonces. Pero desde ahí creo que se empezó con el pie izquierdo. Canciller, me tengo que ir. Me tengo que ir y le agradezco su tiempo y su exposición en torno a lo que ocurre el día de hoy. Vamos a estar al pendiente de lo que pueda proceder con la OEA, con la Unión Europea, con quienes ustedes han invitado a hacer una revisión de estas elecciones. Es el canciller boliviano Diego Pari, desde Washington, quien me acompañó. Que tenga buena noche y buen viaje de vuelta. Muchas gracias, muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Una pausa. Soy Fernando del Rincón. Solo si nos permite. Solo si nos permite. Nos vemos. Soy Fernando del Rincón. Gracias por habernos acompañado. Si no lo vio mañana, pásela bien. Gracias.